vamos a revisar el proceso de desarrollo de un proyecto audiovisual desde la idea hasta el producto. Les contaba al iniciar que estamos dando por inicio al proyecto cuando consideramos que tenemos una idea, pero esta idea debe ser una idea narrativa. ¿Qué diferencia una de la otra? Que la primera puede tener otros conceptos, como por ejemplo tener un origen en la producción, en un estímulo o impulso emotivo, pero la idea narrativa siempre hace referencia a contar un algo. No importa si necesariamente es una idea de un programa de televisión, de entretenimiento, una ficción cinematográfica, el registro puro y duro de una operación a través de un instrumental de registro, etc. Algo nos contará. Y en ese algo nos contará aparecerá el inicio real del proyecto audiovisual. El paso posterior es el desarrollo, o sea, una vez que uno tiene la idea narrativa, es el desarrollo de esta idea narrativa. Y el desarrollo aparece con diversas formas. Aquí hay algunos ejemplos de desarrollos de idea narrativa. Un guión o guiones pueden ser el origen digamos, el plano, el origen de un programa de ficción o de una película o de un documental sobre el que tenemos una muy clara idea del relato en escenas y secuencias. Una escaleta puede ser también el origen de un material del que no tenemos más que ciertas ideas intencionadas de registro, pero que irán tomando forma a medida que hacemos el registro, como por ejemplo algún documental de investigación o un material que trabaja sobre una realidad que se modifica y no podemos controlar. Por formato, normalmente conocemos a lo que se comercializa como origen de un programa ya hecho, que se repite sucesivamente, de capítulo en capítulo, y que el formato lo que refleja es cómo son la sucesión de acciones adentro del desarrollo de este programa. El formato puede ser el formato de un reality o de un programa de juegos, y lo que va a tener es una descripción pormenorizada, que seguramente lo verán o lo habrán visto en estructuras narrativas o en narrativas audiovisuales. Contiene las distintas formas que el programa va teniendo y se cobra o se compra o vende ese formato televisivo. De esto vamos a tener una clase especial particular. Podemos tener una rutina modelo con la que seguro... Gaby, ¿te puedo interrumpir? Hay una chica queriendo entrar. Ah, mirá. Y que no está pudiendo entrar porque soy yo el que lo habilita. Exacto. Un momentito. Este es otro tema que tendremos que resolver en lo inmediato, porque ahí veo la pantalla en la que está. Bueno. Bien. Ahí le di entrada. Gracias. Bien. No, por favor. Bien. Les decía entonces que con la rutina modelo, como desarrollo de la idea narrativa, podemos encontrarnos cuando se trata del análisis de una producción que normalmente genera en forma diaria o semanal una rutina de trabajo que nos expresa las distintas secciones que el programa vaya a tener y sus duraciones y el contenido que en ella se produce. Sobre este formato en particular, el de rutina modelo, vamos a trabajar en los desarrollos de televisión. Bien, una vez que está desarrollado la idea narrativa, aquella sobre la que decidimos invertir un tiempo,
vamos a tener que someterla a una serie de procedimientos de evaluación. Estos que planteamos acá son algunos ejemplos, hay muchos más, pero el desglose de las necesidades del proyecto, los cronogramas para producir las distintas etapas de producción del material, los planes de producción con sus diversas formas o los presupuestos, van a ser parte de la evaluación que haremos a la hora de decidir que vamos a hacer un determinado proyecto audiovisual. Doy un ejemplo sencillo. Si intentáramos realizar un largometraje, hemos recibido un guión, seguramente lo desglosamos, haremos como cronograma, podremos hacer un plan de rodaje, los planes productivos podrán verse reflejados en los distintos modelos de diseño, como una propuesta estética o un guión técnico, depende con lo que contemos. Y finalmente un presupuesto será lo que refleje el análisis de los elementos anteriores. Si el mercado nacional cinematográfico admite una inversión razonablemente cercana al presupuesto que hemos calculado, lo que va a suceder es que diremos, bueno, perfecto, estamos en condiciones, hemos evaluado esta guía narrativa desarrollada, o sea, este guión, y decimos, bueno, estamos interesados en hacerlo, pongamos manos a la obra. Si es así, saldremos a la búsqueda de recursos para su realización. Este mismo procedimiento lo podríamos tener habiendo analizado un programa de televisión, un proyecto de programa de televisión o un documental. Bueno, salimos a la búsqueda de recursos y como somos muy buenos productores, obtenemos esos recursos. Ya los hemos cuantificado previamente porque decimos que vamos a necesitar tal calidad de cámara durante tanto tiempo, tanto personal, tantas locaciones, actores o conductores o lo que fuera, nuestros recursos estarán disponibles y firmamos los contratos para garantizarnos que todo aquello que decidimos, con lo que decidimos contar, esté disponible en el tiempo y forma que lo hemos planificado. Una vez que tenemos los contratos firmados, vamos a pasar a la producción. Esto es absolutamente obvio. Y una vez que decidimos pasar a la producción y terminamos el material después de una serie de procesos, recuerden que la producción tiene varias etapas, vamos a distribuir el material para que llegue al usuario, público o interesado al que hemos destinado nuestra narración. Bien, podemos decir que la producción habitualmente se divide en, ustedes ya lo sabrán, en 3 etapas. Preproducción, producción y postproducción. O sea, nosotros entendemos que la producción incluye a las 3. No está separado. Y que podemos encontrarnos con situaciones superpuestas. Por ejemplo, si estamos realizando un noticiero todos los días, la producción propiamente dicha es cuando el noticiero sale al aire y por lo tanto en el momento de su transmisión en vivo, esa hora, se supone que estamos haciendo la producción del material. Ahora, asincrónicamente, en otro momento, hemos hecho la producción de noticias, hemos registrado noticias, hemos ido a la postproducción de noticias y finalmente tendremos una mezcla de los tiempos, porque mientras estamos haciendo, por ejemplo, la producción del noticiero del mediodía, estamos preproduciendo noticias de la siguiente emisión, que será a la tardecita, a la noche. Perdón, pero ¿alguien más necesitaba entrar al aula? Porque escuché un ruidito. A ver, perdonen, ¿eh? Sí, yo veo que sí. Ok.
Hasta aquí han escuchado bien, me han podido seguir. Bien. Sepan que estoy en otro navegador por las dudas, les digo, porque no estoy viendo ni las imágenes ni el chat. No, pero se escucha bien ahora, ¿eh? Bueno, perfecto, me alegro mucho. Bueno, entonces. Así como les decía que la producción es un continuo, también les aclaraba, retomando esto, que los procesos, según cuál sea el medio en el que estamos trabajando, pueden estar ordenados de la manera tradicional, como si fuera un largometraje, por eso digo tradicional, la industria más antigua de la producción audiovisual es la del largometraje o cortometraje de ficción o documental, y tenía estas 3 etapas en este mismo orden en que está plasmado acá, y en otros modelos de producción esto puede ser intercalado, en especial en la televisión. Bien. Esta es la línea de lo que acabamos de describir. Existen, aparentemente, 3 etapas lineales del proceso de producción audiovisual. Una primera etapa en la que nosotros vamos a hacer mucho foco y que es con la que vamos a practicar, que es la del desarrollo del proyecto audiovisual. Una segunda etapa que tiene que ver con, una vez verificada la viabilidad del producto que queremos realizar, su realización con las 3 etapas que acabamos de describir. Y finalmente, su distribución, que en el caso de nuestra carrera, se estudia en la materia que nos continúe, por eso ahí dice difusión y comercialización. Voy a hacer un pequeño impasse aquí. ¿Estamos todos de acuerdo con que esto es el modelo de trabajo tradicional? ¿Esto funciona así? ¿Creen que esto es correcto? Pregunto principalmente a los alumnos. Así es el orden en el que trabajamos, tenemos una idea, repaso, ¿no? Tenemos una idea, esta idea será desarrollada narrativamente porque a través de alguna de las tradicionales formas de desarrollo de la narración la plasmaremos, la someteremos, o sea, se la llevamos a un productor o nosotros somos productores y la podremos evaluar, hacemos los procesos de evaluación de distinta forma, o sea, analizamos la mecánica en que se desarrollaría esa producción, vemos cuál sería su costo, verificamos que el mercado nos ofrezca una oportunidad de recupero de ganancia, salimos a buscar los recursos, obtenemos los recursos, con esos recursos producimos, ahí una vez que tenemos los recursos podemos decir que se terminó la etapa de desarrollo y empieza la de producción, ahí empezamos la preproducción, hacemos la preproducción, la producción, la postproducción, cerramos, empaquetamos el producto y al mercado. ¿Estamos todos de acuerdo en que es así? ¿Qué diferencias se encuentran? ¿Creen que este modelo funciona? Yo creo que es como muy... ¿Se me escucha? No sé si estoy hablando, Sí, ¿se me sí, sí, escucha? perfecto. Sí, sí. No sé si muy idealista, como que por ahí por momentos es muy nublado las diferentes etapas, como que por ahí un poco del desarrollo y la producción se pueden llegar a mezclar, no sé si me ocurre por ahí un documental en el que el desarrollo y la producción se lleva al mismo tiempo, no sé si puede llegar a pasar. A ver, Es una yo creo pregunta, que no. lo digo en forma de Sí, pregunta. sí. Esto que estás preguntando, yo lo podría responder como que no, porque digo, la etapa de desarrollo es, digamos, llega hasta un punto de evaluación, no deberías iniciar ninguna producción, lo que puede suceder, como contaba con el tema de la televisión y con el ejemplo que vos das, es que durante el proceso de producción, elementos de la preproducción, no confundir eso con desarrollo, elementos de la preproducción o de la postproducción o de lo que podríamos llamar producción, rodaje,
tradicionalmente, sí se alteren, se mezclen. Es probable, como vos decís, si estamos haciendo un documental de largo plazo, capaz que hemos editado, o sea, hemos postproducido una serie de secuencias que ya rodamos, y hasta es probable que reveamos no solo las características de lo que sigamos rodando, sino que decidamos un cierto cambio en el contenido, en el guión, pero, digo, idealmente hemos tenido en cuenta que quizás ese proyecto necesitaba esa forma de trabajo, y hemos destinado un tiempo diferente y un orden diferente al de preproducción, producción y postproducción. Pero entendiendo que eso se mezcla, podemos entender que yo quiero hacer un algo, lo desarrollo, busco los recursos, analizo cómo lo voy a hacer, cuando estoy convencido y obtuve los recursos finalmente, lo hago, no importa si es en un año, en 3 años o en 3 semanas o en 2 jornadas, y finalmente lo distribuyo, no importa de vuelta si es que con eso voy a ir a la televisión y recibo publicidad, o lo exhibo en una sala y vendo entradas, o entregué el videoclip a la compañía distribuidora del músico y me pagaron la plata que me debían después de haberme dado el adelanto. Ellos verán cómo lo difunden, ¿se entiende? Son como, digo, la pregunta apunta, ¿es así como en general se entiende el proceso de producción? Me parece que a lo que se refiere cuando habla de la realidad de un proyecto documental tiene más que ver con cuando habla de desarrollo, no habla de desarrollo, me parece a mí, habla como etapa del proceso productivo al cual nosotros nos estamos refiriendo, sino que me parece que él se refería a desarrollo en cuanto a lo que es contenidos o que tiene que ver con investigación. No es lo mismo en un programa, en una ficción, en la que está todo más acotado. En un documental surge un nuevo posible entrevistado y se suma al proceso y genera cambios durante la producción. Pero me parece que cuando habla de desarrollo, habla de ese tipo de desarrollo y no del desarrollo productivo al que nos estamos refiriendo. Tal cual. Estamos hablando de alteraciones en el plan, pero como decía hace un ratito, eso debería estar contemplado previamente. Si sabemos que podemos modificar, no sé, nuestra narración porque algún entrevistado nos da una información nueva que abre una línea de investigación, digo, un documental de investigación es algo que asume naturalmente como proyecto, nada, sí, sucederá. Y sí, coincido en que eso es lo que está diciendo nuestro alumno. Bien, voy a seguir adelante yo. Te aporto un comentario acá en respuesta a algún comentario que existe. Sofía dice, la tapa existe igual, en todo caso tuvo un mal desarrollo quizás, y completa. Ahora completa, acaba de poner, sí, en ese caso hay una variación. Sí, en ese caso hay una variación de recursos, pero inicialmente en la etapa de desarrollo está la idea. Sofía, ¿querés habilitar tu micrófono y plantear y explicar todo esto? Si podés. Y para poder entender mejor lo que estás planteando. No me funciona bien, por eso escribo. Perfecto. Entonces voy con lo último, que es más una pregunta. Dice, si en ese caso hay una variación de recursos. Bueno, inicialmente, en la etapa de desarrollo, ¿está la idea? Sí. Bueno, no estoy del todo seguro cuál es el objetivo de la pregunta. Si querés, Sofía, volver a desarrollar. Mientras tanto, Alejo pregunta, ¿el desarrollo es lo que a veces se llama creativo? O sea, ¿desarrollo creativo, Alejo? Justamente lo que decíamos hace un ratito. Estamos hablando de las etapas de la producción, y por eso Gaby preguntaba si realmente se daba de esta manera, porque cuando nos referimos al desarrollo, ¿qué pone Alejo? Dice, me faltó la palabra desarrollo creativo. Bien. Claro, nos estamos refiriendo al
a todo el contexto a lo que llamamos desarrollo de producción de un proyecto audiovisual. También incluye lo creativo, pero no solo lo creativo. Yo quiero aclarar un poquito. El concepto de desarrollo en la producción audiovisual está institucionalizado o está reconocido por los productores audiovisuales hace relativamente poco tiempo. Yo les diría que diferenciar la etapa de desarrollo como un costo propiamente dicho y como una inversión de trabajo necesaria, es algo que el instituto como tal, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, reconoció, ayúdame Ceci, pero yo calculo hace 8 años atrás como mucho. Ha empezado, digamos, en esa etapa a financiar lo que podemos llamar el proceso de desarrollo. Presento una idea que es necesario trabajar hasta obtener un guión o una serie de guiones porque se trata del desarrollo de una serie, y el instituto dice, bueno, sí, vamos a financiar esa etapa. ¿Por qué? Porque históricamente se consideraba a la etapa de desarrollo, que van a encontrar que mucha gente todavía no es muy consciente en la facultad de su existencia. Confunden muchas veces la etapa de desarrollo con la etapa de preproducción. No se inicia, quiero aclararlo, no se inicia la preproducción de nada sin tener concluido el desarrollo, que termina el desarrollo e inicia la preproducción en un hito. Tengo los recursos para realizarlo. O sea, me he garantizado a través de contratos o a través de fondos o a través de lo que fuera, algún mecanismo real, me he garantizado los recursos que me permitirán realizar la producción. Estos sean técnicos, humanos, materiales. Sí, la etapa de desarrollo puede ser infinitamente larga. Sí, sí, quiero aclarar esto. Joaquín dice, el fin del desarrollo y el comienzo de la producción se da luego de la firma de contrato. No, es lo que acaba de decir Gaby. El fin del desarrollo se da cuando yo tengo la financiación garantizada, que no quiere decir que voy a tener toda la plata en el banco o en mi bolsillo, porque ya vamos a ver cómo, cuando veamos concretamente el desarrollo, que nosotros el dinero no lo necesitamos todo al comienzo, lo que tenemos que tener es la garantía de que en ese desarrollo, cuando hicimos nuestro presupuesto y analizamos la viabilidad y demás, en los cronogramas, en todos los documentos que dijo Gaby al principio que vamos a armar cuando hagamos el análisis, nosotros tenemos que garantizarnos que esa financiación que necesitamos para llegar hasta el final, ya la tenemos, que la tenemos garantizada. En la etapa de desarrollo vamos a firmar contratos sin que por eso estemos terminando la producción. Digo, seguramente vamos a firmar un contrato con el guionista, por ejemplo, y eso es el desarrollo, perfecto. Y no concluye ahí. Digamos, concluye el desarrollo cuando tenemos toda la plata. Es así de claro. Sí, también podemos tener una carta compromiso de alguien del elenco que es fundamental para eso, ya sea un conductor o un actor. Sí, o podemos comprar con el director, el productor firmará con el director garantizándose que va a ser quien va a dirigir esa obra audiovisual. Los contratos se hacen en la etapa de desarrollo, pero no todos. Y voy a dar un ejemplo menos claro a propósito para que no sea tan necesario pensar en que solamente salí a buscar dinero y voy a sacar un segundito la imagen y aparezco en cámara. A ver, esperen un cachitito. Aquí dejo de presentar por un instante. Y acá está mi cámara. Acá estoy. Hola de nuevo. Imagínense esto. Estamos trabajando en un canal de televisión, ¿sí? Y estamos desarrollando un proyecto siendo empleados de esa empresa. El gerente de producción me convocó, yo soy un productor ejecutivo,
empleado de la empresa, ¿eh? Y el gerente de producción me llamó, me dijo, mientras estás haciendo, no sé, el documental tal y el programa periodístico tal, que ya lo estás haciendo, necesito que te dediques, que mires un poco esto. Y me da un proyecto que la gente de programación del canal conversó con un, no sé, un conductor que le trae al, pongámosle que tienen un conductor contratado, todavía le queda un año de contrato, y el conductor trae una idea que va a ser producida por el canal o que pretende el conductor que sea producida por el canal. El canal no definió que lo va a hacer y le va a dar la tarea de desarrollo a un productor ejecutivo. ¿Qué va a hacer el productor ejecutivo? Supongamos que tiene un esquema narrativo, como hemos dicho antes, ya definido. Será un programa de juegos de determinada forma, que requiere un estudio y requiere del armado de, no sé, una página web para que la gente participe, bla, bla, bla. Una serie de requerimientos básicos que el productor ejecutivo analiza o analiza con su equipo, puede convocar a escenógrafos, analiza, y va volcando de esa idea narrativa a través de instrumentos como, insisto, puede ser una rutina, un desglose, una serie de secuencias si se trata de otro tipo de programa, evalúa y hace un presupuesto y organiza una cantidad de recursos que el canal tendrá que disponer para realizar ese programa. ¿Estamos haciendo la preproducción del programa? No. Estamos haciendo el desarrollo del programa, estamos haciendo una evaluación de una narración por una serie de órdenes a costo de la propia empresa. Está destinando horas de este productor ejecutivo a que estamos viendo si es viable, dice alguien. Exacto. Sí. Estamos viendo eso, si es viable. Entonces, en esa etapa podemos modificar muchas cosas. Resulta que yo presento, supongamos que yo soy el productor ejecutivo a cargo, voy y le digo al gerente, che, mirá, estuve mirando, vamos a necesitar, no sé, 3 jornadas de edición, 3 jornadas de cámara en exteriores, el móvil durante el vivo, necesitamos un estudio en vivo, necesitamos el estudio grande, necesitamos 5 cámaras, necesitamos, no sé, 2 tribunas con público, necesitamos un productor de público, un productor de esto, 3 productores periodísticos, no sé. Armé un esquema. El gerente de producción puede decirme, mira, la verdad que tenemos casi todo saturado, yo soy el productor ejecutivo del canal, pero no sé en qué está invirtiendo el canal en ese momento. Entonces, no, mira, todo esto no podemos, móvil, en el horario en el que le podrían asignar, móvil no va a tener, así que olvídate, porque dimos de baja las horas extras nocturnas, así de guarro, el análisis. Y bueno, entonces cambiamos ese esquema y en lugar de un móvil en vivo lo reemplazamos con otra cosa hasta que finalmente, supongamos, después de dar vueltas y vueltas, definimos algo que consideramos viable nosotros en el equipo de producción. La demanda fue una demanda de la gente de programación y cuando la gerencia de programación y la de producción se pongan de acuerdo en que el esquema que trajo este conductor y el conductor que supongamos va a funcionar como parte del negocio, los 3 tengamos el acuerdo de que tanto los recursos como el modelo de trabajo, como la inversión que el canal va a hacer, etcétera, van a funcionar y a dar un programa correcto, ahí recién tomamos la decisión de que entendiendo que es viable, vamos a invertir esos recursos. La pregunta, digo, doy este ejemplo porque no salimos a buscar plata, salimos a buscar asignación interna de recursos de la propia empresa a un proyecto determinado, que hasta que no estamos todos de acuerdo y ponemos la firma, el conductor, la gerencia de programación, el área de administración, la gente de producción del canal, etcétera, y asignamos en la agenda las horas para que diga tal día vamos a empezar con el programa y no firmamos los contratos, no hay programa. ¿Se entiende? Recién ahí vamos a empezar la preproducción, que probablemente arranque con, che, preparamos la gráfica, che, preparamos la escenografía, che, aparte del conductor tal, el co-conductor, ¿quién va a ser? Y hagamos un casting. ¿Se entiende? En esa etapa en que empezamos a hacer esas cosas, entramos en la preproducción del programa. Entonces, no necesariamente es salir a buscar plata. Por eso en el esquema decíamos, sale a buscar el productor ejecutivo, sale a buscar
los recursos. ¿Cómo los consigue? Veremos. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, yo quería responder a lo que dijiste hace un ratito de los concursos del Inca Desarrollo. Digo, como para aclararlo un agregar. poco. Sí, no, porque dijiste vos, Ceci, vas a poder decir, y entonces me quedó ahí, me lo anoté para no olvidar. Ok. Es así, es cierto que la instancia de desarrollo nunca fue tenida en cuenta, excepto algunos detalles. Por ejemplo, el concurso Raimundo Gleiser es un concurso que es para desarrollo de largometrajes y que existe desde el 2006. Pero era lo único que existía para desarrollo. Entonces, y que tiene más que ver con un proceso de capacitación desde el Estado a través del INCA, que con un proceso de desarrollo específicamente de un proyecto audiovisual. Está muy bien la aclaración. Y de hecho, quiero hacer, te sumo una cosita más. Estaba en general muy vinculada a una clínica más de guión en un principio que a un estudio de factibilidad de producción o de realización. Bueno, de hecho, ahora se acaba de abrir, es lo primero que acaba de hacer el INCA en pandemia, que abrió el concurso Gleiser, que es justamente para desarrollo de proyectos cinematográficos. Y se da con capacitaciones en todo el país, en producción y en guión y en dirección, focalizado eso, en desarrollo de un guión cinematográfico. Ese es el objetivo de ese concurso. Después, con el correr de los años, se hizo una especie de subsidio o apoyo al desarrollo documental, con una cifra ínfima realmente, era más simbólico de un apoyo al desarrollo de un documental, que si después se producía, te lo descontaban, o sigue existiendo, te lo descuentan, es a modo de subsidio, que después te lo descuentan de lo que te correspondería si después accedes al subsidio del documental. Y recién en el 2015, 2016, surgieron, en el 2016 y en el 2017, con el nuevo plan de fomento y con los últimos concursos que se armaron en esa gestión, se hicieron concursos para desarrollo y de cine y concursos para desarrollo de televisión. Y con el plan federal de fomento federal se metió ahí también concursos de desarrollo de guión y demás. Bueno, la primera vez ahí, entonces recién, todavía mucho más cerca, que se institucionaliza el pago del proceso de desarrollo. Sí, sí, sí. Que una de las grandes críticas a esa etapa fue que, nada, dando premios a desarrollo, estaban dando ayuda a un equipo de 3 o 4 personas que son los que desarrollan, porque dejaron de dar un montón de premios a producción, que era lo que generaba trabajo en la industria. Total. Eso... Digamos, si bien estaba bueno que valorasen el proceso de desarrollo, en lo que hace a la industria y a lo que se venía generando como producción de contenidos, se frenó muchísimo. Es cierto, y está bueno que si podemos entrevistar a gente de esa gestión, podamos pedirles que aclaren esta crítica, que por cierto es bastante lógica. Recién alguien vi en el chat de refilón que decía algo sobre el Fondo Nacional de las Artes, ¿no es cierto? Sí, dice, el Fondo Nacional de las Artes otorga la beca Creación para desarrollo incluyendo audiovisual. No estoy segura, pero creo que aplicaría para esta etapa. Sí, es cierto. Lo que pasa es que cuando ustedes evalúen el costo del desarrollo de un proyecto audiovisual, se van a dar cuenta que es lo que el Fondo Nacional de las Artes otorga es una ayudita. Es como una ayudita. Pago las fotocopias, pago el moverme, no les va a alcanzar ni siquiera para pagarle al guionista. Digo, pero a ver, no por eso se desmerece, es una ayuda más a la que ustedes pueden aplicar. Sí. De hecho, alguien decía ahí, es muy poquito, y diría que es una ayuda para el guionista para terminar algún proyecto que tiene iniciado y nada más. Sí, a veces hay dentro de los ganadores de las becas de creación, a veces se han presentado tipo producción de corto o desarrollo de una pieza de comercialización, digamos, de búsqueda de financiación, un teaser, un demo, algo que te pueda ayudar a seguir buscando financiación.
Es que justamente por eso, Sofía dice, no, desmerecer nunca, pero es complicado. Sí, es complicado. Y por eso es tan importante comprender todo ese proceso de desarrollo y cuál es el valor del rol del productor analizando todo el contexto, porque en la medida, cuanto antes nos demos cuenta que un proyecto no es viable, menos plata y menos energía vamos a perder. Digo, siempre desarrollar un proyecto lleva energía y lleva dinero. Cuanto antes nos demos cuenta de, una, si nos interesa realmente, dos, si es verdaderamente viable y cuánto tiempo nos va a llevar conseguir esa financiación o avanzar en ese proyecto, más fácil, más elementos vamos a tener de análisis para decidir si nos involucramos o no. Exacto. Bueno, vuelvo a la presentación. Sí, señor. Bien, estábamos aquí. ¿Ven la presentación nuevamente? No, ahora no. sí. ¿No? Sí. Ahora sí. Sí, hay un retardito siempre. Ok. Esto que hemos visto como lineal y que después de esta pequeña charla creo que podemos diferenciar al proceso de desarrollo, al proceso de producción y al proceso de distribución, difusión, etcétera, no es el esquema con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un esquema bastante más complejo que se representa así. Y que involucra en esta etapa que es de desarrollo, o sea, solo vamos a analizar la primera parte, no la producción, sino el desarrollo, se representa con un esquema complejo que tiene como inicio ya no necesariamente lo que llamamos la idea, sino a algo que podemos llamar las fuentes de origen del proyecto audiovisual. ¿Por qué decimos fuentes? Porque tenemos como dos caminos distintos. Fíjense, uno es el que acabamos de mencionar, es cierto. Podemos empezar de una historia, y esta historia puede tener muchas vertientes de las que ser extraída. Puede haber ficciones, estas a su vez pueden ser distintos tipos de ficciones tradicionales, ya sean en formato papel, texto, papel, como aquí contamos tradiciones orales, o pueden ser relatos que hagan una referencia a un género que no se reconoce como ficción, sino como un relato de no ficción, donde podemos ver ensayo, artículo periodístico, el relato histórico, etc. Pueden ser noticias, noticias claramente que tengan un origen en medios gráficos o portales de noticias, radio, televisión, internet, etc., sean fiables o no. Documentos que nos narran historias, como pueden ser documentos científicos a los que apelamos para contar algo. Hoy podríamos hablar sobre la pandemia, un tema que todos esperan alguna información, o podríamos utilizar documentos científicos para hablar sobre vida en otros planetas. Podemos encontrar documentos históricos valiosos para ser el inicio del desarrollo narrativo de una historia, nuestra fuente originaria del relato. Puede haber expedientes, yo siempre pongo este ejemplo, me gusta, expedientes judiciales, ¿no? U otros registros todavía menos tradicionales, como podrían ser registros de impulsos visuales, sonoros, o textos que aparecen en otras formas de relato. Acá ponemos un ejemplo. Un segundito lo voy a poner, no sé si se comparte el audio. A ver, ¿hace play? Haz play. Bueno, veo que no hace play. Esto es un frame de... A ver. De el videoclip de León Gieco sobre Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta, que no está queriendo hacer play. Fíjense,
5 policías condenados por encubrir el asesinato del Pocho Leprati. Atrás de esto, en realidad tiene un origen cierto de una historia que después fue presentada y no se narró, hay todo un principio, una fuente que da origen a no solo la historia que se presentó, sino un montón de historias. Podría de aquí, de esta historia, salir una ficción sobre la vida del Pocho Leprati, podría salir un documental sobre su vida y su final trágico, podría salir un documental sobre los días de la represión de diciembre del 2001, y así sucesivamente. No necesariamente las fuentes narrativas nos van a dar el formato final del proyecto audiovisual. Esta es una parte de la historia, son los relatos. Ahora, estos relatos no son los únicos orígenes del proyecto audiovisual. En la etapa de desarrollo, chicos, no estamos hablando de preproducción, estamos hablando de hacer factible un proyecto audiovisual. Estamos analizando de una manera muy distinta de lo que vimos recién, o sea, de ir linealmente de la idea al producto, estamos viendo una manera más compleja que se parece mucho más a la realidad. Esta segunda fuente es lo que nosotros llamamos mercado o sector audiovisual. O sea, podemos venir de la narración o podemos venir de las fuentes o iniciativas del mercado o el sector audiovisual. ¿Qué es el mercado o el sector audiovisual? El mercado se diferencia del sector, dice aquí, en este análisis que hacemos nosotros, porque aquí se contemplan los ingresos habituales de cada medio y cómo estos se relacionan con la producción de contenidos u obras audiovisuales. Este concepto de mercado hace referencia a los consumos culturales en medios audiovisuales y su relación con la sustentabilidad del medio o del conjunto de medios. ¿Qué quiere decir esto? El mercado cinematográfico argentino es un mercado. Tiene una determinada cantidad de espectadores, vende una cantidad determinada de boletos, el porcentaje que recupera el productor de esos boletos es un porcentaje determinado que después vamos a ver. La intervención del Estado le agrega a ese porcentaje un dinero determinado, por lo tanto es muy importante para participar del mercado cinematográfico argentino, tener el apoyo del sector público argentino que fomenta la actividad audiovisual. Entonces, si uno conoce estas reglas propias de este mercado particular, puede operar en este mercado particular. ¿Se entiende? Ahora, el sector es algo más complejo. El sector, como entendemos en esta presentación, dice, es un conjunto de actividades que incluye al mercado propiamente dicho. Y en él se agregan otros factores que tienen o tendrán influencia en el mercado, pero que no son parte específica de este. De ejemplos, aquí dice las tecnologías que habilitan mayor capacidad en la transmisión de datos, o sea, la mayor velocidad en la transferencia de Internet, básicamente, las tecnologías de almacenamiento de la información y su procesamiento, o sea, la producción en teléfonos está vinculado a esto, los diversos aspectos de otras industrias del entretenimiento, o sea, cuándo está el momento para hacer producciones en 3D y distribuirlas o no. Estamos en el momento en el que se ascienden las tecnologías de las plataformas o ya se ha parado su crecimiento. Y diversos aspectos de la política pública de la comunicación conforman, entre otros factores, a lo que llamamos el sector. ¿Por qué el sector puede influir en el desarrollo, ser parte del desarrollo de un proyecto audiovisual? Voy a dar otro ejemplo. Así como les decía que para participar del mercado cinematográfico, manera de ejemplo, hay que conocer del cinematográfico argentino, en particular hay que conocer determinadas reglas y factores que hacen al ingreso y egreso y hacen viable una película en ese mercado en particular. Si nos refiriésemos al sector, en base al ejemplo que di antes,
lo que les preguntaba o les comentaba en la primera parte de la clase, que quizás hay una decisión política de reducir la actividad, la participación del Estado en el fomento de la actividad cinematográfica, es una información de la política del sector audiovisual que probablemente nos haga descartar a nosotros como productoras en el corto plazo presentar un proyecto, al menos de alto costo local, ¿no? O sea, de mayor riesgo local, en el mercado de la cinematografía nacional. ¿Se entiende la diferencia? El sector habla de lo macro y el mercado habla de lo micro. Lo micro es el producto en sí mismo. Doy otro ejemplo sencillo. En el mercado televisivo argentino comercial, hoy no es posible hacer una ficción sin la intervención de una plataforma como Netflix o Flow como coproductor de ese proyecto, ya que la merma en los ingresos publicitarios hacen imposible, inclusive a los canales principales, producir un gasto tan grande como es producir una ficción en un horario central. Esto hace 10 años atrás no sucedía, y solo con las características propias del ingreso de la publicidad, al menos los canales principales, y el 13 y Telefe del área capitalina de la ciudad de Buenos Aires, podían producir ficciones. Bien, esto es una mirada que tiene que ver con el mercado televisivo. Ahora, el sector audiovisual nos va a decir que la mirada sobre el mismo hecho en el sector audiovisual nos va a decir, las plataformas están consumiendo parte del tiempo de entretenimiento de los individuos y por lo tanto sucederá una merma progresiva de la expectación de televisión abierta comercial. Por lo tanto, los ingresos de la televisión en general, no importa cuál sea el espacio televisivo en el que vayamos a producir, los ingresos de la televisión en general comercial van a verse vistos reducidos progresivamente con el correr del tiempo sin que esto frene como tendencia. Podrá acelerarse más o menos según las circunstancias de la política económica y la situación del país, pero es una tendencia irreversible. Eso habla del sector. ¿Se entiende? Bien. Si tienen dudas respecto de esta interpretación, que puede ser un poco más compleja, en la próxima clase o al final de esta lo charlamos. Voy a algunos ejemplos más que tenemos en la presentación. Por ejemplo, nuevos procesos o nuevos medios de exhibición pueden modificar al mercado o al sector. Aquí hay un ejemplo vinculado al tema económico. Por ejemplo, en el sector, dice nuevas formas de explotación. En el sector televisivo hubo un momento en que la incorporación de la televisión digital abierta generaba nuevas regulaciones en el país y por eso habría un campo inexplorado y posible dentro de una industria que hasta ahora no había tenido esa diversidad de posibilidades. Después, en todo caso, cuando hablemos de televisión, hablaremos con más detalle. Pero la incorporación de una tecnología llamada televisión digital abre un nuevo campo al mercado y al sector audiovisual en general y al mercado de la televisión en particular. En el caso de la cinematografía, el perfeccionamiento de la calidad de los proyectores electrónicos de sala permitió una reconfiguración del circuito de salas para favorecer, esto es un periodo que ustedes vieron en los últimos años, la exhibición de películas en 3D hasta el punto tal de que hubiesen logrado que el 60% de la recaudación de las películas en sala fueran películas 3D. Estos son ejemplos de cómo pueden las transformaciones económicas, políticas, tecnológicas, etcétera, alterar las condiciones del mercado o el sector y ofrecer oportunidades. O sea, fíjense, voy a dar ejemplos. Si nos referimos a lo que se llama la economía del sector audiovisual en general, podemos ver que esta
genera una configuración económica determinada. Por ejemplo, si estamos en una situación donde, como por ejemplo en este momento, vivimos un proceso recesivo muy fuerte, nos vamos a encontrar con que la actividad decrece de una manera tal que no es posible seguir produciendo. Estamos en una situación extremadamente excepcional. Pero antes de esto, en la Argentina, los 2 años anteriores a la pandemia, vivimos un contexto recesivo muy fuerte que no permitió producir de la manera en que veníamos haciendo. ¿Esto qué hizo? Hizo que las películas de largometraje en la Argentina promediaran de las antiguas 8 semanas que eran necesarias para producir una ficción en la Argentina, se había trasladado ya previamente a la recesión a 6 semanas y después no era viable, en el contexto de la recesión, ningún proyecto que tuviese más de 4 semanas de rodaje. En un proceso de una economía expansiva, quizás uno podría apostar a invertir un poco más en producción y tener una película con mayor cuidado o elaboración, teniendo más cantidad de jornadas de rodaje. El desarrollo de la infraestructura, o sea, en una economía que tiene presente una muy buena infraestructura, por ejemplo, de comunicación, fundamental para nuestra industria, podemos tener mejores plataformas digitales para distribuir contenidos o no, acceso a ellas o no. La capacidad del mercado, voy a dar un ejemplo distinto para que no se entienda que solo infraestructura es la infraestructura de comunicación. Si tenemos equipamiento de alta generación para producir en 8K, es probable que podamos entrar a ciertos nichos del mercado internacional que ya ni en 4K están accesibles. Esto es capacidad infraestructural. Capacidad del mercado para ofrecer una oportunidad de recupero. El mercado chino puede recuperar por sí mismo, con sus propios espectadores, un largometraje. El mercado argentino, no. El largometraje en sala en China puede recuperar con la exhibición en sala. El mercado nacional, aunque fuese un exitazo, no puede recuperar en el mercado de salas. El nivel de maduración de un determinado mercado es un factor vinculado a la economía propia del mercado. Por ejemplo, las plataformas online, desde YouTube a TikTok, de la televisión abierta retransmitida por la red, en cualquiera de sus ejemplos, ¿están en condiciones de ofrecer por sí mismos la recuperación de la inversión de una producción audiovisual? No lo sabemos. Todavía se dice, es un mercado no maduro. Contrariamente, la televisión está pasando esa etapa para ciertas producciones. Ahora, en el momento en que la televisión estaba consolidada como mercado, se podían hacer perfectamente las cuentas de cómo recuperar la inversión en tal o cual espacio de la televisión. No importa si era América TV el sábado a la mañana o Telefe en el prime time. Bien, lo mismo sucede, así como decimos, el desarrollo de la economía del sector, las políticas del sector. Sí. Alejo dice, perdón que interrumpa, ¿por este motivo es que la mayoría de los productos argentinos son coproducciones con otros países? Esa es una condición del mercado, no es por este motivo. La coproducción es rápidamente comprensible para cualquier productor nacional en un mercado desfavorecido como es el nuestro. La coproducción es una apuesta razonable para hacer menos riesgosa la apuesta o la inversión local. Abre al mismo tiempo otros mercados, ofrece la posibilidad de que nuestras figuras sean conocidas en mercados nuevos, a expandir nuestro mercado local, con lo cual, yo te diría que no es por esto, sino que fruto de un análisis de estas características es que muchos productores nacionales tienen una tendencia, como es lógico, a transnacionalizar la posibilidad de conseguir socios en la producción de sus contenidos y a hacer universales
sus contenidos. Si vos querés venderle un contenido a Netflix, evidentemente tu contenido tiene que ser un contenido con algún aspecto local, pero fuertemente exportable, por lo tanto universalizable. Si es muy críptico en cuanto a su lenguaje o a su historia, porque su historia no se entiende si no tenemos las claves de un montón de temas propios de nuestra localidad, no va a ser de interés de una plataforma internacional. Así que sí, la respuesta es, no es por eso, sino que es consecuencia de un análisis de estas características. Sofía, por otro lado, dice, se está pensando en plataformas, pasamos de pantallas cada vez más grandes a otras más pequeñas o individualistas. En esta coyuntura, se estaba pensando volver a pensar en el autocine como un salvavidas de emergencia. ¿Qué piensan de eso? Plataformas y redes como Instagram, donde prevalece la pequeña historia. Bueno, son muchos conceptos en una sola pregunta, pero a ver, lo del autocine es solamente una circunstancia producto de una situación excepcional. No lo podemos analizar fuera de la Tiene que ver con la búsqueda de respuestas a esta coyuntura, digamos, ¿no? La coyuntura de la pandemia, nada más. Respecto de qué pensamos del desarrollo de las nuevas plataformas como fuente, me imagino que preguntás, como fuente de desarrollo para nuevas producciones, hay mucho para charlar. A lo largo del curso vamos a hablar muchísimo sobre lo que se vislumbra en las plataformas digitales audiovisuales en relación a las tradicionales y por sí mismas. Miren, hace 10 años los que hablábamos de stream éramos vistos como ¿qué? ¿Stream qué? Hoy ya hablar de stream es una cosa institucional, esperable. La pregunta es ¿cuál es el concepto de que hoy sería el stream de hace 10 años? De eso vamos a hablar porque ustedes tienen que pensar su profesión de acá a 30 y 40 años, por lo tanto tienen que conseguir una mirada que les permita entender, dilucidar, predecir situaciones que hoy no están y que, a ver, les voy a dar un ejemplo. Estoy trabajando, les contaba al principio, voy a hacer ahora yo una llamadita a pie de página, que con Ceci estamos trabajando en la carrera de producción de la UNTREF. Y ahí estamos haciendo, yo estoy a cargo de un pequeño laboratorio experimental que es una materia de 2 cuatrimestres. Y uno de los proyectos de ese laboratorio está vinculado con la música. Y dentro del mundo del lanzamiento musical, que es el que estamos trabajando, apareció la propuesta de empezar a mirar Twitch. Esto es solo un ejemplo. Todos dijimos Twitch, y la verdad que me pasé este fin de semana mirando las oportunidades que Twitch ofrece al sector de la música. Todavía es muy incipiente, pero es interesante verlo. Esto no quiere decir que yo esté diciendo, che, hay una oportunidad en Twitch, de ninguna manera, pero es interesante, como para nosotros productores, ver qué es lo que está pasando, más allá de que Twitch es un fenómeno, con la solapa llamada música dentro de Twitch. ¿Se entiende? Bien. Así que la respuesta queda abierta un poco. Espera que Sofía volvió a escribir y dice, por eso lo consultaba, porque de repente, desde empezar a alargar el concepto de sala grande, porque ya no está siendo tan redituable, creo, como antes, me resulta difícil pensar hacia dónde vamos después de esto. Y después pregunta, ¿Twitch? Y Nicolás dice, una plataforma de stream es. Me encanta que se dé este diálogo entre estudiantes que son interesados. Genial. ¿Cómo? Está buenísimo. Sí, claro. Entre interesados, o sea, no es lo mismo. Si mi mamá me dice Twitch, una señora de casi 90 años, es una pregunta, bueno, es obvio, no sé, me dirá Twist,
¿El baile? Y lo comprendería. Bueno, acá hay compañeros que dicen, la usan mucho los gamers, tienen muchas oportunidades en el gaming, y Julia les pasó un link para que vean. Genial, también. Genial. Bueno, para la semana próxima, todos deben comprender, no mando un TP porque estamos en estas circunstancias extrañas, pero si no, ya estaríamos generando un TP de evaluación sobre Twitch. Pero prometo que nos podremos meter un poquito más y les pido a todos que hagan una exploración. Es una plataforma, ¿saben quién es? ¿Alguien sabe? Doy 3 segundos para la respuesta. ¿Quién es el dueño de Twitch? ¿Alguien escribió? Amazon. ¡Vamos! ¿Quién dijo Amazon? Santiago. Vamos, Santiago. Muy bien, fíjense. Amazon Prime, Amazon que está por comprar la principal cadena de cines en Estados Unidos gracias a la pandemia y va a dejar entrar gratis a los que tengan Amazon Prime. Es dueña de Twitch, una plataforma que consume, gracias a los streamers, casi un cuarto del ancho de banda de los Estados Unidos. Listo, les dejo ese panorama para imaginar. O sea, ¿qué es Twitch? Es todo eso que acabo de decir, y mucho más, imagínense. Si alguien me dice, che, hay una oportunidad de ser el representante local de Twitch en la Argentina para generar negocios, Twitch te contrata, renuncio a todo lo que estoy haciendo ahora y me dedico a eso. Posta. Okay. No va a pasar, pero lo que quiero decir es que es muy interesante como plataforma de negocios. Y miren lo lejos que estamos. No abriría un Twitch local. Si alguien me llama para decir, che, ¿hacemos un Twitch argentino? No, never, nunca. Ya está Twitch. Pero si Twitch dice, che, mirá que Royce es un tipo piola, ¿por qué no lo contratamos para agregar valor con gamers de la región Cono Sur o Latinoamérica? Posta, renuncio a todos mis laburos y me dedico a eso. Joaquín dice, tiene relación con Amazon Prime para suscribirse y les da plata a los que transmiten. Nicolás dice, sí, de hecho, Twitch da... Perdón. Ceci, antes de que leas eso, quiero aclarar algo. Tiene mejor sistema de financiación, o sea, tiene en realidad un sistema alternativo a la financiación de YouTube. YouTube se basa en la publicidad y tiene una forma muy oscura de transferirnos dinero. En cambio, Twitch le abre herramientas al gamer o al músico para que trabaje financiado por los espectadores. Nicolás dice, de hecho, Twitch da contratos, pero te impone normas. Y Joaquín dice, Microsoft quiso hacerle la competencia con Mixer. Sí, chicos, estamos hablando, por eso dije Amazon, es duelo de titanes. Google, Amazon, Facebook, titanes. Ninguno de nosotros se acerca, y no dije Netflix, Netflix es un jugador menor en este trío, menor. Es el que entra a tomar el café después de que estos 3 cenaron. ¿Ok? Bueno, esto que estamos hablando de la política internacional del sector, chicos. Esta conversación es sobre política internacional del sector. Es más, se los voy a reflejar en un ejemplo chiquito que les va a servir para entender. Así como los gamers están recaudando, y algunos mucho dinero en la plataforma de Twitch, viven y ganan bien gracias a la plataforma, cuando surgió esta idea de Twitch sobre la música, el vacío que tiene ofrece oportunidades. Les voy a dar un ejemplo. Entren a la solapa de música y van a encontrar, por ejemplo, tipos tocando 3 horas el violín, imagínense el esfuerzo, a pedido del público. No la veo. Pero el modelo con el que estamos trabajando, que es como una especie de cooperativa esto les cuento un detalle del proyecto de laboratorio, es una especie de cooperativa de trap, freestyle, rap y ese espacio cultural.
nos proponemos hacer sesiones que inviten a la coparticipación del espectador en el momento de la composición. Y como son muchos, podrían generar un canal frecuente. No lo vamos a iniciar ahora, pero abre una oportunidad, ¿se entiende? Un gamer sí puede estar todo el día streameando, porque está todo el día jugando, y que le paguen por eso es la panacea para el tipo. Pero un músico estar todo el día tocando es una locura. No existe, no se puede parangonar. Pero si uno quiere utilizar esa mecánica, tiene que ver de qué forma le encuentra la vuelta para que eso se convierta en un nicho del mercado. Hoy no está. Si lo convertís, lo generás y llegaste primero, tenés una oportunidad de no sé, brillar. Esto no significa de hacer un buen negocio, porque estar primero a veces es morirse de frío cuando después llegan todos los músicos importantes, fuiste. Bien. Sigo porque si no, no vamos a terminar hoy. Bueno, ejemplos de política del sector. Así como en el caso de la economía, la política o la regulación del sector, la política del sector genera regulaciones, ¿sí? Sí o sí. Ya sean leyes, como la ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, o reglamentos como qué clase de presentaciones se pueden hacer al fomento audiovisual. O sea, de grandes leyes a pequeños reglamentos. Eso sale de la definición política del sector. Entonces, si hay incentivos o no a la producción, configura un determinado sector o mercado. Si hay liberación del mercado, o si se aprueba o limita la concentración de medios, o si hay muy fuertes regulaciones para participar del sector audiovisual, y eso impide el acceso simple al sector audiovisual. Si hay censura, que es una decisión política, si hay censura, chicos dicen, no, censura no hay. No. Para participar de Twitch, no podés participar de cualquier manera. Esto que recién alguien mencionaba sobre contratos, tiene que ver sobre el buen uso de Twitch. Es vivo. Y la plataforma tiene responsabilidad solidaria por ser la que permite que el stream suceda. Si en ese stream alguien mata a alguien, la plataforma es solidaria. Después hablamos sobre esto porque se parece al ejemplo de la facultad. Pero bueno, censura hay, la producción en China tiene censura, la producción en la Argentina tiene censura. Después también lo podemos charlar. Porque digo, no se puede pasar cualquier cosa a cualquier hora en la televisión argentina sin inclusive perder la posibilidad de tener la frecuencia. Uno puede perder un canal de televisión por hacer alguna locura al aire. Bueno, la promoción del derecho a la información, la promoción de la inversión extranjera, la limitación de la inversión extranjera, y yo podría agregar algunos más, como el tema del uso de los datos personales para programar en función de qué clase de espectador somos los contenidos para nosotros, y otros tantos problemas sobre la configuración del mercado audiovisual del que participamos, limita o genera oportunidades para trabajar dentro de lo que llamamos el mercado o el sector audiovisual, en donde existen justamente determinados procesos productivos en condiciones específicas de cada uno de los medios. Yo describí a la cinematografía nacional. Si les pasáramos al capítulo del mercado cinematográfico norteamericano, tendríamos que decir otras cosas de sus características. O si habláramos del mercado cinematográfico chino, deberíamos decir otras cosas de lo que llamamos mercado cinematográfico. O sea, son procesos productivos determinados en condiciones específicas determinadas. A todo esto nosotros lo llamamos contexto. ¿Recuerdan que del otro lado estaba el relato? De este lado está el contexto. De la conjunción del contexto y el relato surge la oportunidad para el desarrollo audiovisual. Este esquema, la convergencia de ambas cosas, es lo que sucede.
Me parece que no Yo llegamos voy a- al final, ¿eh? No, yo creo que voy a parar acá. Ok. Y que vamos a seguir, yo voy a cortar esta parte y vamos a, si quieren hacer alguna preguntita más, vamos a seguir de aquí como primera parte de la clase del viernes que viene. Salgo de aquí. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a preguntarles a ustedes, ¿entienden la diferencia entonces entre partir de este contexto complejo y partir simplemente de una idea narrativa? No me es muy clara la diferencia entre sector y mercado, dice Charlie. Uh-huh. Yo, Charlie, lamento decirte que es un proceso un poquito más complejo de entender que con 3 puntitas como acabo de tirar recién. Espero que para el final del cuatrimestre lo puedas comprender. Básicamente, para repetir el concepto, el mercado habla de un sector que podemos determinar por sus características limitadas, y el mercado. Y el sector refiere a la macroeconomía de lo que podríamos llamar el sector audiovisual, donde se incluyen un montón de variables más que son más amplias que solamente el microsector. Y pregunta Mechi, ¿mercado refiere a nacional, internacional y sector sería televisivo cinematográfico, por ejemplo? No. Por ejemplo, y tomando lo que dije previamente, hay un mercado cinematográfico nacional, argentino, hay un mercado cinematográfico chino, y hay un análisis del mercado cinematográfico internacional. ¿Está bien? Ahora, el día que se lanzan los proyectores 8K para las cadenas cinematográficas, hay una modificación en el sector que altera las características del mercado cinematográfico internacional y nacional. ¿Se entiende? Ok. Ok. Uno engloba a otro, exactamente. El sector engloba a distintos límites con los que podemos analizar el mercado en sus distintas formas. Por ejemplo, el cono sur puede ser un mercado. Latinoamérica puede ser un mercado. Hispanoamérica puede ser un mercado. ¿Sí? El sector es algo mucho más amplio. Claro, dice una engloba a la otra. Sí, claro. Camila dice, ¿este mapa conceptual lo van a subir aparte del video? Sí, claro. Sí, lo vamos a compartir, el mapa conceptual, y lo que es este mapa conceptual es una guía para una lectura transversal de los contenidos de la materia en general. El mapa conceptual no es más que una explicación que les va a permitir a ustedes sentarse a leer, por ejemplo, la bibliografía de Octavio Getino, que analiza al mercado cinematográfico nacional y lo relaciona con el desarrollo, por ejemplo, del sector audiovisual cinematográfico internacional. Entonces ustedes van a poder pararse en un lugar más complejo, más interesante, para hacer una lectura de los materiales que nosotros les ofrecemos. Nicolás dice, ¿podrían ser como motivaciones? ¿Una idea narrativa motiva una oportunidad económica o un avance tecnológico? Sí, es así, por eso hablamos de fuentes y no de ideas. Son motivaciones, que las fuentes se entienden como orígenes que hacen que uno haga algo, una acción, genere una acción, es como la fuente de una acción. Imagínalo así, es muy, muy sencillo lo que te voy a decir. Vos sabés que se abre el concurso de historias breves y aprendiste en la cátedra Royce cómo se desarrolla muy bien la métrica para un historias breves. Vas a estar atento
no a escribir un guión, sino que al próximo llamado de historias breves y a tener el guión más adecuado para poder presentarte. O sea, que no vas a partir de la narración, vas a buscar la narración más apropiada para poder ganar ese concurso y hacer una experiencia, por ejemplo. Lucila dice, ¿el sector puede modificar al mercado, pero el mercado no puede hacer lo mismo con el sector? Claro. El mercado está dentro del sector y lo que pasa con el... A ver, vamos a plantearlo desde otro lugar. Las cosas que suceden en el sector atraviesan a los mercados o al mercado. No es al revés. El mercado se reconfigura por las acciones que suceden en el sector. Si mañana, por ejemplo, se masifica el uso del 5G y el Internet de las cosas, es una modificación del sector, ¿sí? Y el mercado particular del stream se va a ver modificado porque una película de largometraje va a bajar en un segundo, por ejemplo. O Twitch va a ser holográfico, digo, por decir una huevada, ¿no? Pero probable. Ok. Bueno, después hacen preguntas sobre... Espera. Nicolás, la diferencia sería que un mercado se autorregula por sus propias normas y un sector tiene muchas variantes que cambian constantemente. No. No. Lo que estamos hablando son de magnitudes diferentes para el análisis de casi, les diría, lo mismo. Por eso les daba ejemplos de distintos mercados nacionales de la cinematografía o de la televisión. A ver, por ejemplo, una regla del sector televisivo tradicional, comercial, después vamos a ver que hay otros sectores televisivos, de lo que podríamos llamar en sí la televisión abierta, es esto de vender público. Y después vamos a ver que vender público norteamericano o alemán, por la capacidad de consumo que tienen en esos países, no es lo mismo que vender público, no sé, argentino o uruguayo, que tenemos menos capacidad de consumo, lamentablemente. Entonces, la regla que se cumple en el sector televisivo, si lo queremos llamar sector, al de la televisión abierta comercial internacional, es que se vende público. Ahora, el mercado televisivo norteamericano tiene un público más caro que permite producciones de mayor costo. Y el mercado televisivo de Montevideo tiene menos ingreso que el mercado televisivo de Buenos Aires. ¿Se entiende? Por la misma característica del sector. Si mañana alguien dice, está prohibido vender público, lo que va a haber es un quebranto de todo ese mercado que se va a modificar, va a dejar de existir. Si mañana la ley dice, no pueden vender más público, no hay más televisión comercial. Eso sería una política del sector. Gastón pregunta, el sector sería todo lo audiovisual, el campo en sí, un cambio grande en el campo afecta a los diferentes mercados, ya sea global, nacional, etc. Exacto. Por ejemplo, las telecomunicaciones forman parte del sector audiovisual. No son parte, digamos, no es parte del mercado propiamente dicho, pero una modificación, como dije antes, en el 5G, que es en la industria de las telecomunicaciones, que es parte de nuestro sector, afecta inevitablemente a nuestros mercados. Y Charlie dice, ¿o sea que el sector estaría más relacionado con el Estado? No, con el macro. Yo por eso dije, con el macro. Un cambio tecnológico, científico importante pertenece al sector. Un cambio, como les decía antes, micro, de alguna característica propia del mercado, pertenece al mercado. Digo, un cambio en la política específica del plan de fomento, el cambio del plan de fomento argentino es parte del mercado cinematográfico nacional. La desaparición del fomento dentro de una política de reforma tributaria argentina es un problema del sector. Me parece que ese ejemplo es como más claro. Digo, ahí
chicos, son conceptos, no hay un límite exacto y preciso. Recuerdan que dijimos, de esta materia se van con dudas, no se van con respuestas absolutas. Mercado y sector tienen delimitaciones, si quieren, por momentos imprecisas, pero entendamos que, como en todo, hay una perspectiva macro y una perspectiva micro. La micro, para nosotros, es el mercado audiovisual, en sus diferentes formas. La macro es el sector. Bueno, algunas respuestas sí se van a llevar, no solo dudas, che. Obvio que sí. En la primera clase les decimos, chicos, ustedes lo único que se llevan de esta materia son dudas. Solo sé que nada sé, escuchame. Loca, re divertido el cuatrimestre. No, mejor, dudas, preguntas, búsqueda de respuestas. No, se van a ir todo lo que queremos. Cosas claras, chicos, tranquilos. Nos queremos convertir en actores comprometidos con su tarea. No, actores no. Gaby, te equivocaste de carrera. No actores de actuación. Igual si pueden dedicarse a la actuación, piénselo 2 veces, ¿eh? No. Actores sociales, dice alguno. Sí, claro, actores sociales. Actores económicos, actores sociales, actores formamos parte de un sector y de un mercado. Ustedes son futuros integrantes del mercado. Exactamente. Bueno, chicos, creo que por hoy estamos con las dificultades de la presentación y un poco de transpiración. Yo me siento conforme, espero que ustedes también. Organicemos los grupos. Nos vamos a comprometer a ayudarlos en eso. Bájense Pardo y empiecen a leerlo, por favor, es muy importante. Nosotros les vamos a pasar esta presentación en video en el transcurso del fin de semana e iremos acumulando material para el repaso y para el trabajo. Bueno, gracias, Agus. Gracias a todos por estar, el esfuerzo es grande para todos. Espero que la pasemos lo mejor posible, que todo esto se termine rápido y que no perdamos mucha gente en el camino. Ojalá que no. Gracias, buen fin de chicos. Chau. Bueno, y muchas gracias de todos. Yo voy a cortar la grabación. Sí, señor.